Tengo la señal, ¿verdad? Todavía no. Ok, sí, sí, sí. Listo, Cristian. Oh, no vi la señal. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio que nos ofrece hoy el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales a través del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como parte de las actividades del Seminario Permanente sobre América Latina 2026, el día de hoy nos convoca la presentación del libro colectivo titulado Las encrucijadas entre migraciones, racismos y xenofobias, coordinado por las doctoras Amarilis Pérez Vera y la doctora Alejandra Gabriela Galicia Martínez. Para esta presentación contamos con la presencia de las coordinadoras del libro, así como dos autoras de capítulos incluidos en esta obra, la doctora Greta Alvarado Lugo y la maestra y candidata doctora Lady Junek Vargas León. A todas ellas les agradecemos mucho su presencia y su disposición para compartir con nosotras ese trabajo colectivo. La dinámica de la sesión será la siguiente. En primer lugar, escucharemos la participación de tres de las presentadoras, quienes contarán con un tiempo de hasta 20 minutos cada una para comentar el libro y compartir sus reflexiones. Posteriormente, daremos el micrófono a una de las coordinadoras, quien tendrá alrededor de 10 minutos para comentar o ampliar algunos de los puntos planteados durante la presentación. Después de estas intervenciones, abriremos un espacio de preguntas, comentarios y diálogo con los asistentes. Para quienes siguen la transmisión a través de Facebook, les recordamos que pueden plantear sus preguntas a través del espacio de comentarios y les daremos lectura para que las ponentes puedan atenderlas. Tenemos contemplada una duración máxima de 2 horas para toda la actividad, por lo que procuraremos cuidar los tiempos para que podamos escuchar a todas las participantes y al mismo tiempo contar con un espacio suficiente para el intercambio. Sin más, agradecemos nuevamente su presencia y damos inicio a esta presentación. Como ya les adelantaba, la primera ponente será la doctora Amarilis Pérez Vera. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en el campo de conocimiento, cultura, procesos identitarios artísticos y cultura política en América Latina. Actualmente es investigadora postdoctoral de la Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, con una investigación sobre violencia de género contra personas refugiadas. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en calidad de candidata. Su trayectoria académica se centra en el estudio de activismos, justicia social y desigualdades estructurales, procurando articular su experiencia multidisciplinaria en un enfoque interseccional y el uso de metodologías críticas. Sin más, doctora Pérez Vera, le cedo el micrófono. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, habíamos comentado una situación actual que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, si no me equivoco, quien es nuestra anfitriona el día de hoy, y esto se refiere a numerosos feminicidios que han tenido lugar entre febrero de este año y mayo de este año, por lo cual los estudiantes, las estudiantes se han manifestado y han exigido justicia. En este espacio, pues nos queremos solidarizar con la pérdida, la búsqueda y la exigencia de justicia de la familia de Michelle Itzayana Fuentes Calderón. Y bueno, aprovecho este espacio también para manifestar el dolor y la indignación de colegas y estudiantes del doctor Raúl Pacheco Vega,
quien recientemente también, bueno, según las noticias, ha sido víctima de la violencia que lamentablemente atraviesa nuestro país tantos años, ¿no? Entonces, bueno, con este, bueno, inicio duro para todas y todes, damos inicio a, pues, al tema que nos trae hoy, que también es muy complejo, diverso, con momentos duros y también con momentos, pues, esperanzadores y, bueno, que llaman también a la organización y a la movilización, ¿no? Antes de comenzar, también de todas maneras quería, porque ya no nos dio tiempo, informar a través de nuestras redes sociales que desafortunadamente tampoco nos podrá acompañar eh, Vanessa Maldonado, quien era realmente quien iba a presentar y a comentar este libro por una situación emergente, tuvo que cancelar pues en el último minuto. Esperamos que ella pues se encuentre bien, lo mejor posible, dada la circunstancia. Y también, bueno, manifestar que la verdad es que sí extrañaremos pues sus comentarios, pues ella tiene una formación bastante extensa y reconocida en el estudio de las migraciones y específicamente, bueno, de las migraciones de desplazamiento forzado LGBTIQ+. Entonces, bueno, echaremos de menos y ojalá tengamos la oportunidad en otro momento de contar pues con sus comentarios, observaciones, críticas. Y ahora sí, no sé si alguien quisiera agregar algo a estas, bueno, introducción que tuvimos que hacer, que es como atípica, pero al mismo tiempo es una realidad, ¿no? Que vivimos en el país. Entonces, bueno, sin más, voy a aprovechar y voy a compartir mi pantalla para iniciar pues esta presentación. Aquí creo que lo tengo. Como ya mencionó Cristian Ángeles, nuestro moderador, el día de hoy estamos presentando el libro que recién acaba de ser publicado, Las encrucijadas entre migraciones, racismos y xenofobias en México, que he tenido el gusto pues de coordinar con mi amiga y colega Alejandra Galicia Martínez, quien además de hacer un súper exigente trabajo de coordinación, la verdad es que su acompañamiento y sostén durante los años que nos tomó pues armar desde la convocatoria hasta finalmente, esta es la segunda presentación que se hace, pues ha estado ahí sosteniendo pues todo el trabajo y también pues a mí como persona, la verdad tengo que agradecerlo y reconocerlo. Además estarán acompañándonos hoy las autoras Lady Junek Vargas León y Greta Alvarado Lugo, quienes tienen capítulos que cierran dos apartados fundamentales de este libro que más adelante retomaremos, ¿no? Y bueno, también quisiera agradecer pues al Seminario Permanente sobre América Latina, Estado, Política y Sociedad, darnos la oportunidad de presentar este libro en este espacio y también pues reconocer, conozco de cerca que han hecho un trabajo por incluir el fenómeno migratorio como una de los aspectos fundamentales que tenemos que atender en la actualidad, pues, en nuestra región. También quería mencionarles que, bueno, a veces me cuesta, aunque soy una persona bastante conversadora, me cuesta un poco hablar en público, entonces es posible que me apoye bastante en estas diapositivas y que de vez en cuando como que lea pues algún fragmento, pero es solo para retomar el hilo que traía, ¿no? Este libro, la verdad es que surgió de una motivación
con unas conversaciones con quien ahora es investigadora, profesora investigadora de la Escuela de Antropología e Historia en Chihuahua, Janet Jiménez Rojas, quien, bueno, durante la pandemia teníamos pues extensas charlas telefónicas y estábamos pues viendo esto que vivimos todos como una reconfiguración bastante fuerte de la dinámica cotidiana, pero también de la dinámica global. Y yo creo que precisamente hoy la verdad es que estamos viendo los impactos que esta recesión económica que trajo la pandemia nos está trayendo a la actualidad, también dificultades sociales, ¿no? Entonces, yo creo que todavía, la verdad es que aunque la pandemia se declaró terminada hace unos años, creo que justamente ahora estamos viendo la agudización de los problemas económicos y sociales que iba a detonar este fenómeno global, ¿no? Que arrebató la vida de tantas personas. Y como parte de este contexto de pandemia, una particularidad que estábamos viendo con muchísima fuerza, bueno, era la culpabilización de, por ejemplo, las personas chinas por traer este virus, pero también los cierres de fronteras y la construcción, ¿no?, de la persona extranjera como un agente virulento, peligroso, que podía pues traer la enfermedad, y entonces de hecho muchos países optaron por cerrar sus fronteras, o incluso se habló de un pasaporte de COVID, ¿no? Para ver quiénes sí tenían o no tenían derecho a cruzar las fronteras internacionales. Y pues como mencioné antes, toda la crisis económica y social y también política que esta situación trajo, detonó pues movimientos migratorios grandes, pero también muy visibles precisamente por el tipo de políticas anti-inmigrantes y xenofóbicas que suscitaron pues estas circunstancias de la pandemia y que exacerbaron las posiciones racistas y xenofóbicas de los estados-nación y de poblaciones locales también. Entonces, en ese contexto, pues se nos ocurrió aprovechar y hablar de estos temas, migración y racismo en el México contemporáneo, en un diplomado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y un aspecto importante de este diplomado era no solo hablar de esta actualidad y cómo México se estaba posicionando en este escenario global de las migraciones, sino también sensibilizar a futuros profesionistas con estos temas, porque a final de cuentas, cada quien, ¿no?, desde su puesto de trabajo, desde su comunidad, desde su vecindad, es quien va a interactuar con estas personas migrantes o extranjeras. Y hay desde políticas globales, internacionales, que exacerban estas prácticas racistas y xenofóbicas, hay políticas internas, ¿no?, de los estados-nación, pero al mismo tiempo hay pues prácticas cotidianas que a veces desde el desconocimiento se implementan en, por ejemplo, las instituciones públicas, y se ejerce una especie de racismo o desigualdad, discriminación administrativa, que a final de cuentas, pues somos nosotros como profesionistas, ¿no?, quienes estamos a afinar, pues en ese nivel, digamos, micro, ¿no?, del ejercicio de estas prácticas. Y por eso para nosotras era tan importante sensibilizar, ¿no?, a futuras generaciones de profesionistas con esto. Dentro de este marco, Alejandra Galicia nos acompañó como docente, y también al concluir este proceso sugirió que por qué no hacíamos una publicación al respecto, ¿no? Es en ese momento en que hacemos una convocatoria abierta y llamamos pues a otras voces que estuvieran trabajando pues estos temas para armar lo que en principio no sabríamos si iba a ser un dossier o un libro, pero bueno, una vez que nos llegaron pues los documentos y organizamos toda la información, decidimos que podía pues ser un libro. Entonces, digamos que
esa es la motivación y también se trató de una convocatoria abierta que circuló entre las redes de académicos, académicas y estudiantes para participar en ello. Aquí, bueno, déjame ver si puedo como cerrar esto porque si no sigo viendo la cara de Cristian y no puedo leer. Pues, ¿qué era lo que queríamos? O sea, ¿qué decía en realidad pues esta convocatoria, no? Queríamos comprender la relación entre migraciones, racismos y xenofobia en México en la actualidad a partir de esta reestructuración del neoliberalismo que estaba pues en este contexto inicialmente, ¿no? De pandemia, pero también pensando en el devenir histórico del Estado-nación mexicano, cómo nos posicionábamos como Estado-nación en esta reestructuración, digamos, global y en estas rutas o particularidades, ¿no? Del fenómeno migratorio. También, pues, ¿qué papel tenía? Algunas de las preguntas detonantes, ¿no? De esta convocatoria era, ¿qué papel tenían las migraciones y los racismos en la conformación del Estado-Nación mexicano? ¿Cómo había contribuido la política migratoria del Estado mexicano a la exacerbación de las crisis humanitarias en las migraciones? Y por integrar o excluir selectivamente a grupos de migrantes y de qué manera las estructuras jerárquicas y las actitudes racistas dentro de la sociedad mexicana habían modelado esta crisis, influyendo en la recepción o el rechazo de las personas migrantes. Asimismo, cómo finalmente estas políticas migratorias reflejan, reproducen o perpetúan los prejuicios raciales y también xenofóbicos, hay que decir. Los objetivos eran comprender por qué los racismos y la xenofobia contra las personas migrantes, verlo como un fenómeno multidimensional y de larga duración. Aquí es muy importante, la verdad es que el libro abarca casi un siglo de historia, digo, aunque no es en términos históricos, digamos, puntillosos con los detalles de esta historia, a partir de cada capítulo se puede ir reconstruyendo esta perspectiva histórica de los racismos y las migraciones en México y cómo esto dialoga con relaciones de dependencia en contextos poscoloniales, pero la verdad es que en la actualidad ahora mismo ya podemos hasta hablar de neocoloniales, ¿no? Entonces, digo, con las últimas noticias y el comportamiento de los Estados Unidos, ¿no? En la región. Entonces, digamos que el libro no llega hasta lo que está ocurriendo en 2026, pero la verdad es que sobre todo la segunda parte del libro puede vislumbrar algunas de las consecuencias que estamos viendo, ¿no? En la actualidad. Asimismo, como mencionamos, queríamos priorizar un enfoque multidisciplinario para mostrar la complejidad de este fenómeno y también la diversidad de los sujetos y de las perspectivas teóricas y metodológicas que podemos ver al momento de abordar el fenómeno migratorio en su complejidad. Una cosa que también era muy relevante en este contexto migratorio que estábamos viendo más reciente era la emergencia de sujetos migrantes que la verdad es que han estado ahí históricamente, pero digamos que en un contexto muy específico estaban pues llamando mucho la atención de periodistas, académicos, etcétera. Me refiero pues al número de mujeres, al número de familias, al número de niños, niñas y adolescentes que migran solos, también a la llegada de personas más
del Caribe, por ejemplo, aunque realmente hacen recorridos por rutas migratorias a través, ¿no?, de todo el continente, y también la presencia de personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Sobre todo, ¿no?, que se visualizaron más, se supo más de su presencia a partir de las caravanas de migrantes. Entonces, digamos que si bien el libro no toca a todas estas poblaciones, sí toca a varias o sea, sí se acerca a varias de ellas y también hace como un llamado a que miremos, ¿no?, hacia ellas. Digamos que serían como vacíos que quedaron en esta publicación, pero que pueden ser retomadas por otras investigaciones y que hacemos ese, ¿no?, pues ese llamado. Y finalmente, pues, evidenciar, ¿no?, la persistencia de los racismos en México como problemas, como un problema estructural que profundiza las desigualdades y la exclusión social en México, que está presente en el fenómeno migratorio y que tiene pues esta larga duración que les decimos, ¿no? La publicación abarca prácticamente un siglo, ¿no? Mm, en en este libro los lectores, las lectoras van a poder ver que estos racismos están vinculados, ¿no?, con las ideas, intereses, proyectos nacionales de élites políticas, económicas y culturales de pues la sociedad mexicana, pero dentro de un contexto occidentalizado y blanco, pero también en relación, como dijimos anteriormente, con otras potencias o con otras contextos económicos y políticos, como es el caso, pues bueno, muy cercano, ¿no?, de Estados Unidos y cómo ha influido incluso a lo largo de estos 100 años en políticas migratorias mexicanas que tienen repercusiones racistas y xenofóbicas sobre otras poblaciones, ¿no? Y finalmente, esta sinergia entre el sur global y el norte global, materializada específicamente en el corredor, en lo que se ha llamado el corredor migratorio México-Estados Unidos, que en realidad en la actualidad es considerado uno de los corredores migratorios más relevantes en el mundo por el número de personas y el número de intercambios, ¿no?, que se dan a través de las fronteras. Y queríamos también llamar mucho la atención sobre eso, porque a veces pensamos, ¿no?, cuando pensamos en estas migraciones decimos, ah, no, porque en Europa pasa esto, y la verdad es que vale la pena para comprender otros contextos migratorios, qué está pasando en nuestra frontera entre México y Estados Unidos o a lo largo de todo el territorio nacional, precisamente por este tipo de políticas de externalización que van a ser retomadas en el libro como externalización tanto bueno, del control fronterizo como de las políticas migratorias. Y también mirar, ¿no?, la importancia del sur global en estos movimientos migratorios, porque muchas veces se nos piensa como expulsores de población, pero la verdad es que muchas de estas poblaciones, aunque buscan llegar al norte global con la esperanza de adquirir, bueno, de lograr mayor seguridad y bienestar económico y social, la verdad es que una buena parte de estos movimientos se dan dentro del propio sur global hacia los países vecinos, ¿no? Entonces, por eso que creíamos que era muy importante pensar, ¿no?, en México en esta situación. No sé cómo voy de tiempo. Te quedan 3 minutos, Amarilis. Bueno, y entonces para dar cuenta de esto, el libro está precisamente dividido pues en dos partes. Una parte, una primera parte que está más enfocada como es en establecer, bueno, cuál podría ser la ideología étnico-racial del Estado-Nación mexicano y cómo también a lo largo de la historia esta ideología se ha moldeado
también a contextos geopolíticos o presiones políticas, ¿no? En lo que se refiere precisamente a esta dinámica, sobre todo Estados Unidos-México. Y la segunda parte se profundiza más en las migraciones más recientes, ¿no? Retomando no, nunca está ausente esta dinámica con Estados Unidos, siempre está muy presente, pero haciendo énfasis en migraciones más recientes. Y precisamente las dos autoras que nos acompañan hoy, pues están en estos dos momentos distintos del libro, ¿no? Greta Alvarado cierra la primera parte del libro que tiene este toque, digamos, más histórico y Lady Junet Vargas León cierra la segunda parte que es también pues, la historia del tiempo presente, ¿no? Mm, no sé, ya como queda poco tiempo, la verdad es que quedaron pues muchísimas cosas en el tintero para próximas investigaciones, pero justamente una de las que nos llamaba mucho la atención era la necesidad de enfatizar los aportes económicos, culturales y políticos que han hecho estas migraciones pues a la nación mexicana y creo que de alguna manera precisamente los capítulos de Lady Junek y de Greta Alvarado como que retoman esto, ¿no? De hecho, Greta Alvarado tiene una participación cultural muy fuerte con la comunidad china o de descendientes de chinos en México y justamente una de sus conclusiones es la importancia de reconocer estos aportes, divulgarlos para que generar mayor empatía, ¿no? Hacia la recepción de estas poblaciones. Y en el caso de Lady Yunek, cómo observa que a pesar del rechazo que pudiera haber en determinadas zonas de la ciudad hacia la población de origen haitiano, en otras partes de la ciudad esta población ha interactuado directamente con pues, los ciudadanos y las ciudadanas comunes, ¿no? Y se han incluido en sus actividades productivas y recreativas. Eh, luego, bueno, quisiera agradecer sobre todo a los autores y a las autoras del libro y también al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, que es dentro del contexto de ese seminario que se publica, se da la oportunidad de publicar este libro, y a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, que es la que promueve pues este tipo de publicaciones. Si quieren, al final de el día de hoy vuelvo a proyectar esta diapositiva donde ustedes pueden descargar libremente pues el libro que se encuentra disponible en formato digital. Muchísimas gracias, doctora Marilis Pérez Vera. Gracias por su tiempo. A continuación, vamos a dar el uso del micrófono a la doctora Greta Alvarado Lugo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la Sí, invitación. dame un segundo, Greta, voy a estar Claro, tu reseña. claro. La doctora Greta Alvarado Lugo es doctora en estudios antropológicos por el Colegio de San Luis, México. Posee un máster y un título de especialista en arte de India de la Universidad Complutense de Madrid, España. Desde 2019 ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, con materias relacionadas al arte, la migración y ritualidad asiática. En el 2025 ganó el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre Asia, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la tesis doctoral titulada La diáspora Sikh y su transnacionalización religiosa en México, la cual fue reconocida como la mejor tesis de doctorado del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Coordinó el libro Memorias de la Comunidad China a la Luz de la Luna, Reflejos entre México y Latinoamérica, en 2021, por la editorial Palabra de Clio. Doctora Greta, muchas gracias. Le cedo la palabra. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. En un primer momento, les quiero explicar un poquito de qué trata el libro, quién escribió, qué aportes hay en cada uno de estos capítulos. Y al final, lo que nos enseña casi siempre
en los libros, ¿no? Que son a lo mejor imágenes que tienen derechos de autor, y que fueron así ultra imposibles de publicar, pero que a lo mejor en este momento es importante que las conozcamos sobre el capítulo justo de migración china. Entonces, bueno, antes de iniciar esta presentación del libro, sí quisiera desear mi más profundo pesar por los recientes casos de violencia feminicida. Reitero mi solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas. Y sobre todo reconozco la necesidad de seguir fortaleciendo las acciones que garanticen la seguridad, la igualdad y el acceso a la justicia para todas las mujeres. Este libro justo de las encrucijadas entre migraciones, racismo y xenofobia en México, que coordinaron arduamente a Marilis Pérez Vera y Alejandra Galicia, pues sí, se publica primero en la Universidad Nacional Autónoma de México y reúne 9 capítulos elaborados por investigadoras e investigadores, que justo de lo que comentaban ellas, de diferentes disciplinas, se analizan las complejas relaciones entre movilidad humana, racismo y xenofobia en el contexto mexicano. Entonces, ya lo mencionaron, pero sí quiero recalcar que justo este trabajo surge de todas las reuniones y seminarios académicos que se ha tenido precisamente en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, donde ha sido un arduo trabajo de espacio de reflexión colectiva, donde el cual se promovió la investigación, la discusión y publicación de los estudios aquí reunidos. Entonces, ¿cuál es la premisa central de este libro? Primero, cuestionar la idea de que en México es una sociedad ajena al racismo, y no, en varios temas salen, pero sobre todo en mi caso, cuando es migración china, ustedes nada más como en un ejercicio ahorita de reflexión, piensen cuántos dichos o palabras tenemos relacionada con chinos, ¿no? Siempre se nos vienen palabras a la mente y yo siempre lo veo en el discurso. Yo soy docente y doy clases a lo mejor de personas de 17 a 93 años. Y ellos lo sueltan sin ningún filtro, este tipo de comentarios. Entonces, justo por eso también es importante que las cosas no solo se queden en papel, ¿no? Sino trabajar con los estudiantes y con la comunidad. Bueno, entonces, a través de diversos casos históricos y también justo contemporáneos, la autora, los autores muestran cómo los procesos migratorios se encuentran atravesados por prácticas de exclusión, jerarquización y discriminación que afectan tanto a poblaciones extranjeras como a grupos racializados dentro del propio país. Entonces, la obra está organizada en 2 grandes apartados. La primera adopta como un tinte más histórico. Entonces, justo se abre con el capítulo de Alejandra G. Galicia, donde se analiza el ideal del mestizaje a partir del pensamiento de José Vasconcelos y su relación con la teosofía moderna. Entonces, se examina críticamente la noción de raza cósmica y sus implicaciones en la construcción de la identidad nacional mexicana. Y justo con esto de José Vasconcelos de raza cósmica, permea muchas comunidades asiáticas, ¿no? Que era la idea de qué mestizaje estaba permitido o qué mestizaje se miraba con buenos ojos. Posteriormente se continúa con el capítulo de Sergio Hernández Galindo, quien estudia la experiencia de las comunidades japonesas en México entre los siglos XIX y XX. Su trabajo muestra cómo las políticas estatales, los conflictos internacionales y los prejuicios raciales influyeron en la recepción y el tratamiento de estas poblaciones migrantes. Y se cierra esta primera sección con un capítulo de mi autoría que se revisa más de un siglo de xenofobia en México. Entonces, ¿qué es la xenofobia? Pues es la fobia a las personas específicamente chinas, que antes a China se le conocía con el nombre de seres, como de la seda. Entonces, ahí viene. Entonces, yo analicé los discursos y prácticas discriminatorias que miraba que se repetían, ¿no? Desde en los periódicos, ¿no? De 1924, 1925, 1926 hasta la actualidad. Pero al final les tengo como los ejemplitos. La segunda parte de la obra se enfoca en problemáticas contemporáneas. Entonces, en primer lugar, José Mario Suárez Martínez propone una reflexión conceptual sobre la racialización de las movilidades humanas.
ofreciendo herramientas analíticas para comprender cómo se construyen y reproducen las diferencias en los contextos migratorios actuales. Después, Alejandra Azucena Ramírez y Gustavo Adolfo Santana examinan las experiencias de personas afromexicanas migrantes, destacando las múltiples formas de racismo y violencia que enfrentan dentro y fuera de sus comunidades de origen. El otro capítulo que escribe Mariana Martínez Estrada y Natalie Gómez Gómez, ellas abordan la externalización de la frontera estadounidense hacia el norte de México. Específicamente en el caso de Tijuana, las personas analizan la situación de personas que están en desplazamiento o que están solicitando asilo y que quedan atrapados en espacios de espera e incertidumbre. Y Juan Antonio del Monte estudia las representaciones en el cine de personas deportadas en la frontera México-Estados Unidos. Su análisis explora las tensiones entre exotización, solidaridad y producción de imaginarios sobre la migración. Y Carmen Azucena Chutá Peren examina la racialización laboral de las mujeres guatemaltecas en la frontera sur mexicana durante 2022, evidenciando cómo género, origen nacional y condición migratoria se combinan para producir desigualdades en el mundo del trabajo. Finalmente, bueno, que aquí la terminemos y ella va a ahondar más, Lady Yunek Vargas presenta un estudio sobre la población haitiana asentada en Tláhuac, Ciudad de México, y ella analiza rigurosamente cómo las formas en que estas comunidades resignifican los espacios de espera forzada y construyen estrategias de pertenencia, organización y resistencia. Entonces, en conjunto, esta obra constituye una contribución académica relevante porque articula historia, sociología, estudios migratorios, antropología y análisis cultural para demostrar que migración, racismo y xenofobia no son fenómenos aislados, sino procesos profundamente interrelacionados. El libro invita a reflexionar sobre las desigualdades que atraviesan la sociedad mexicana y al mismo tiempo plantea la necesidad de construir horizontes más inclusivos, democráticos y respetuosos de los derechos humanos en todas las personas, independientemente de su origen, identidad o condición migratoria. Me voy a permitir compartir unas imágenes. Primero la del libro, que sepan ustedes que es de libre descarga. Creo que ese es un esfuerzo muy grande que hicieron las coordinadoras porque está totalmente abierto al público. Entonces, creo que esté a disposición y que esté en línea, pues justo es parte de democratizar esos ejercicios de democratizar las investigaciones, ¿verdad? Entonces está así de libre acceso. Pueden hasta googlear el nombre del título del libro y les va a permitir tener un acceso. Entonces aquí está un poco del índice por si se quedaron también con ganas o no alcanzaron a anotar alguno de los capítulos que les puede interesar, una última ojeada para que vean todos los temas que se abordan. Y las siguientes imágenes que les quiero compartir, les digo que por lo general son aquellas que tienen muchos derechos que no pudieron salir en el libro. Entonces, justo lo que les quiero comentar es que el capítulo mío se trataba justo sobre cómo por qué motivos se han hecho los estereotipos precisamente sobre el migrante chino. Si lo piensan ahora con otros migrantes chinos, la gente joven que piensa de los coreanos, que están guapísimos, que se quieren aparecer a ellos, ¿no? Entonces, hay una manera de que no es porque sean asiáticos, sino hay algo más que está permeando o que está moldeando esos estereotipos. Entonces, yo comencé con los periódicos locales y nacionales de 1925, 1924, 24, 25, 26, donde salían un número uno comentarios, donde ya no querían que llegaran migrantes chinos, donde se prohibía que se casaran, ¿sí? Donde los miraban que eran muy exitosos en sus restaurantes, entonces siempre decían, no consumas ahí, no sabes de qué carne se está tratando. ¿Y qué pasa? Justo con el coronavirus se vuelve a disparar todo ese tipo de comentarios. Y hay, bueno, hasta fotografías montadas, esto fue antes de la inteligencia artificial, pero siempre
queriendo denostar este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, nada más les quiero mostrar las fotografías para que justo tengamos como que esta reflexión de que seguimos repitiendo lo mismo y ustedes en verdad escuchen a las personas mayores, chicos, siguen con este tipo de estereotipos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, era de un libro que salió publicado en Sonora, donde en Sonora le llamaban justo así, o sea, le llamaban El problema chino en México, en 1932. Donde se decía ya no compren en las tiendas chinas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Un hecho dice día de la más moderna, ¿no? Entonces está echando carne que ni siquiera es, pensaríamos, de puerquito, sino está echando un conejo, ¿no? Pero un conejo y más varios, ¿no? Es como que lo que se quiere dar en esta intención. Y si ven acá tiene como un perrito el otro señor que está ahí, ¿no? Entonces hasta los rasgos físicos, ¿no? Entonces siempre se lleva a una racialización del estereotipo, ¿no? Uno pensaría, bueno, ahora con los memes es la misma actualizado, ¿sí? En un restaurante chino, dice, solo tenemos carne de lata, ¿no? Hasta cómo se habla, no importa, ¿sí? De estas latas que corren por los rincones. Entonces es el mismo sentido, sí, actualizado. Ajá. Y aparte, chistes geniales, o sea, como que eso es un chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo se siguen reproduciendo este tipo, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, una nota donde van allá miles que había en un restaurante chino había ratas enjauladas. Entonces se siguen repitiendo. Ajá, y justo entonces lo que hace falta es parar y que las personas cuando se acercan y toman cursos, más o menos como que ya pueden detectar ese tipo de comportamientos. ¿Sí? Y luego lo de las enfermedades, para intentar evitar que personas chinas ingresaran a México, los tenían revisados, los revisaban sobre cuestiones de salud. Decían que eran portadores de muchas enfermedades, y ahí en el capítulo pueden leer que dejaron en Salina Cruz durante varios meses en un buque a personas chinas que nunca bajaron. Los tuvieron ahí 3 meses hasta que lo regresaron a China. Bueno, ya no sale en el periódico si llegaron a China o no, sino que lo regresaron. Pero estas notas, les vuelvo a comentar, son de hace 100 años. Entonces, ¿qué pasó con el coronavirus? Se vuelven a repetir. Y tal el caso que hasta ha habido problemas diplomáticos con personas que hacen piñatas, pues del coronavirus, y le ponían unos símbolos como orientales. Entonces, esto hasta generó un problema, les comento, diplomático, porque la embajada salió a decir, oigan, las personas que están haciendo estas piñatas en Nuevo León, favor de quitar eso porque está afectando a nuestra comunidad. Y el señor de las piñatas, él no comprendía, decía, es que, ¿por qué se enojan? O sea, ya hasta posteaba, ¿no? Que, los de la embajada me, me sacaban, cuestiones que me llamaban, ¿no? Bueno. Y esto no va a parar. Uno diría, bueno, ya con lo del coronavirus, va a cambiar este concepto de China. No, sigue aumentando. Ahora, ¿por qué? Porque como están llegando muchos comercios, en la Ciudad de México están llenos, pero a lo mejor si se salen por ejemplo, aquí a San Luis, y ya ni siquiera en las capitales, en los municipios, también hay muchos comercios de tiendas chinas que venden de todo y que son atendidos por una persona china. Y ahora ya no solo varones, sino ya ahora con sus esposas, con sus hijos. Entonces, esto vuelve a repercutir. Y ahorita dicen, el mercado de San Juan ya todos los textos están en chino, ¿sí? Porque les venden como carnes de animales exóticas. Y esto se los puse aquí en el local, en San Luis Potosí, donde están llegando, como les comenté, muchos comercios, ya no solo de comida china, sino pues que venden de todo. Y luego empiezan los comentarios, que van, les cierran los comercios y dicen, es que no tenían, no pagaban impuestos. Yo, claro que pagan si dan factura. No es que maltratan a las personas. Todos hemos trabajado de jóvenes en una tienda de eso. ¿Cuándo te maltrataron, no? Entonces, ahorita están ya muchos anuncios dirigidos específicamente pues, en caracteres chinos, pues porque son los que pagan, ¿no? Entonces la gente está molesta, si hay una gentrificación, porque pues ellos pagan por adelantado más.
Entonces, justo esta manera de también buscar estas estrategias en la comunidad local, pues para dar a conocer por qué llegan, cómo llegan, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado desde el Colegio de San Luis y con los descendientes chinos, pero ojo, son descendientes chinos diferentes a los migrantes nuevos, pues que ahorita están llegando. Entonces, con los descendientes chinos se ha trabajado ya desde hace 4 años continuamente el Año Nuevo Chino aquí en San Luis Potosí, pero, por ejemplo, los migrantes actuales no quieren saber nada de nosotros, ¿no? O sea, nos ven como, no sé si me viene a cobrar, si viene a sacar información, no, no queremos tener nada de relación. Entonces, ahorita es la segunda etapa que estamos trabajando, por si las editoras coordinadoras se animan luego a otro libro, pues ya también hay material, ¿vale? Bueno, que las dejamos descansar un ratito y por si se animan. Entonces, bueno, si tienen alguna duda aquí voy a estar. Y pues muchísimas gracias y sobre todo agradecerles por a las dos editoras coordinadoras porque lo leyeron todo con tanta mucho cuidado y se aventaron muchísimo trabajo. Entonces, no me queda más que por favor accedan al libro, léanlo, ojéenlo y de seguro van a hallar algo que les interese. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alvarado Lugo. A continuación vamos a tener la participación de Lady Junek Vargas León. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM y especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Su investigación se centra en la crítica a la gobernanza migratoria, la migración de población venezolana, el refugio en México y las tecnologías aplicadas al control, la espera y la gestión migratoria. Actualmente es investigadora asociada en Centro Latam Digital. Maestra, le cedemos el micrófono. Adelante. Hola, muchísimas gracias, Cristian. Igual que todas, todos y todes, me uno a las exigencias que compartió Amarilis, a las condolencias a mi amiga y colega Vanessa Maldonado, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Estaba muy emocionada que comentara el libro porque me gusta, como siempre, oírla y su perspectiva siempre enriquece. Yo voy a leer algunas cosas porque, a diferencia de Amarilis, yo puedo hablar mucho y, como buena profesional de la academia, me voy y al final no terminé diciendo lo que quería decir. Primero que nada, quiero que, al igual que Greta, agradecer profundamente a las coordinadoras, a Alejandra y a Marilis. Primero que nada, por la oportunidad de escribir en el libro, pero creo que más allá del resultado final que hoy celebramos por segunda ocasión, quiero reconocer el compromiso y la paciencia que tuvieron con cada uno de los artículos de estos capítulos, la generosidad, el acompañamiento que brindaron durante todo este proceso editorial. Creo que quienes hemos participado en proyectos colectivos sabemos que coordinar un libro implica mucho más que reunir capítulos y unirlos. Requiere construir diálogos, acompañar procesos de escritura, atender dudas, realizar observaciones bien cuidadosas, y creo que cada una de estos textos y estas coordinadoras nos permitieron a eso, ¿no? O sea, además de sostener un proyecto académico común que se encuentra hoy en este resultado, que es un libro, puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido colaborando en una obra colectiva, y entonces agradezco mucho su trabajo. También gracias por la confianza y por el cuidado puesto en cada etapa, y por, pues, hacer de este libro un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido. Creo que todos los autores, autoras y autores que conforman parte de esta obra colectiva nos llevamos una grata satisfacción. Para no repetir lo que ya han comentado tanto la doctora Marilis como la doctora Greta, creo que a mí me parece fundamental hablar del título del libro, que es una de las cuestiones que me gustaron bastante. Cuando se habla de una encrucijada y por qué hablar encrucijada, que esto que significa un poco o literalmente el punto donde se cruzan varios caminos, creo que el libro construye eso, ¿no? Aunque está dividido en dos partes, hablar de encrucijadas como ese punto donde se cruzan varios caminos en un sentido que se utiliza para hablar de un lugar de encuentro, ¿no? Y aunque hablamos desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, géneros,
creo que se logra una tensión y convergencia entre distintos procesos, problemáticas, decisiones, perspectivas. No se habla solo desde un punto de vista, no todos los que, todos los que escribimos somos migrantólogos o nos dedicamos a estudiar racismo, y creo que eso fue una de las cuestiones que me pareció extremadamente ricas, hablar de encrucijadas entre migraciones, racismos y xenofobias. Cada una de las palabras nos refiere a que hay que elegir un camino si buscamos un texto de los que están en el libro, pero que al final de todo se unen, ¿no? Y que estos fenómenos se cruzan, se relacionan y se influyen mutuamente. Y puede ser del siglo a inicios o principios del siglo o a finales, ¿no? Entonces creo que me gustaría enaltecer este trabajo. Además de esto, creo que el libro nos presenta que en los últimos años México ha experimentado transformaciones importantes en los procesos migratorios que atraviesan todo el territorio, la historia, la consolidación, y simultáneamente o históricamente pasamos de ser un país expulsor a hablar de un país de tránsito, destino, refugio, retorno, espera. Y creo que, sin embargo, aunque las migraciones ocupan cada vez más espacios, tanto en la discusión pública, en la academia, con frecuencia siempre se analizan de maneras fragmentadas, ¿no? Y creo que el libro lo que logra es ver muchos puntos de este crisol que hace la investigación cuando trabajamos el tema de migración, xenofobia o racismo. La obra nos invita a pensar que las experiencias no ocurren en un vacío, que se conectan, como ya lo venía diciendo, que las personas se han desplazado, se desplazan y se van a desplazar de muchas formas, en muchos momentos y en contextos que en sus principios son, atravesados por desigualdades, jerarquías raciales, disputas sobre quién pertenece y quién no. Y creo que a través de esto lo que nos permite el libro es profundizar eventos, profundizar contextos, profundizar momentos de la historia de México contemporánea para ver elementos que considero bastante valiosos. Los capítulos recorren distintos, como ya decía, momentos históricos, territorios y poblaciones, permitiendo observar cómo las formas de inclusión y exclusión se han diferenciado, adoptaron distintas características en diferentes contextos, y esta pluralidad no fragmenta la obra, que eso es también una de las cosas que hay que reconocer a las coordinadoras, porque al contrario fortalece un argumento central. Y creo que este argumento central viene de la necesidad de comprender las movilidades humanas a partir de relaciones diferentes que las atraviesan. Me gustaría detenerme brevemente en algunos capítulos, entre ellos el dedicado a la migración china, que está Greta acá. Creo que es una de las narrativas que no conocía, más me interesaron, y que es relevante decir y observar cómo estas dinámicas de recepción determinadas hace 100 años se siguen viendo, no solo con los memes y las comunidades de diferentes nacionalidades, sino también con narrativas desde las políticas públicas del gobierno, ¿no? Creo que el análisis de las reacciones también de género, del trabajo, las políticas, la externalización de las fronteras permite observar dinámicas distintas en diferentes contextos, pero que al final lo que logran es que comprendamos que en algunos momentos y en diferentes momentos estos imaginarios raciales han existido y siguen existiendo. Por mi parte, creo que en el contexto, el capítulo que escribo yo es un momento contemporáneo que surge a partir del uso de las tecnologías, como bien lo decía Cristian, alrededor del análisis que generó la espera en la Ciudad de México, la presencia de población haitiana en algunas localidades de la Ciudad de México a causa o consecuencia de políticas de externalización de la frontera, que uno de los capítulos nos habla de esta externalización de la frontera de Estados Unidos a Tijuana, pero cuando se hace uso de la tecnología, esta externalización de las fronteras cubre todo el territorio mexicano a partir de espacios producidos por una aplicación. Cuando el capítulo recupera experiencias vinculadas con organizaciones de personas haitianas en el suroriente de la Ciudad de México, en una de las periferias más grandes de la Ciudad de México, entre Tláhuac y Xochimilco,
Y creo que es importante mencionar que uno de los análisis que aún seguimos estudiando y pensando es este grupo denominado en el que escribo en el texto de defensa de los mexicanos, ¿no? El grupo de defensa de los mexicanos que dice todo y dice nada, porque hablar de defender a los mexicanos o crear, hablar de las defensas de los mexicanos es defenderlos de qué, para qué, cómo, cuándo. Entonces, al igual que Greta, podría decir que en el segundo volumen que estamos diciendo que las coordinadoras tienen que animarse a hacer, pues hablaremos cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha evolucionado este grupo, cómo las encrucijadas ahora de la espera se transforman frente a una externalización de las fronteras que ya no existe y cómo esto se ha evolucionado actualmente ahora a hablar de deportaciones, ¿no? Ya no estamos hablando de una espera por querer llegar, sino de una espera porque te expulsaron. Entonces, creo que el texto, los textos y cada uno de los textos me permitieron ver, nos permitieron dialogar y nos permiten dialogar de cómo en momentos de incertidumbre y exclusión también hay formas de apropiarse de los espacios. Creo que a lo largo de la lectura el libro nos recuerda no solo que las migraciones son procesos profundamente humanos y que las categorías mediante las cuales se clasifican a las personas tienen más un carácter gubernamental y estatal que una consecuencia propia o ende del ser humano, ¿no? Entonces, hablar de estas migraciones implicó también hablar de desigualdades, lo vemos en los textos, de poder, de reconocimiento, de pertenencia. Entonces, creo que la obra constituye una invitación a mirar más allá de las explicaciones simplistas de están llegando, se quieren ir o los regresaron y reconoce la complejidad de los procesos que configuran a nuestras sociedades contemporáneas, pero también creo que la manera en la que lo estamos viendo, ¿no? Porque es algo que me parece que el libro logra, las diferentes perspectivas de quienes escriben y no estamos leyendo en 2 apartados de 9 capítulos, la misma perspectiva ni teórica, ni la misma perspectiva ni de escritura, ni del posicionamiento de cada uno de los los autores, ¿no? Y eso, por eso creo que constituye una invitación a mirar mucho más allá de lo que se ha mirado o de lo que se ha escrito alrededor de racismo, migraciones y xenofobia. Creo que esto, para ir cerrando, yo quiero concluir que el libro no solo aporta al campo de los estudios migratorios, también dialoga con debates más amplios, y esto nos permite ponernos a pensar en un contexto actual, hablando ya en el 2026, en que los discursos xenofóbicos y racistas parecen la norma ahora, tanto en el espacio digital, en el espacio público, por parte de los representantes de varios países en el nivel ejecutivo, y cómo estos discursos xenofóbicos y racistas continúan ganando cada vez más visibilidad en distintas partes del mundo. Y pues obras como estas nos ofrece herramientas analíticas, creo que indispensables para comprender no solo los fenómenos que ya han pasado, sino los que están pasando y los que van a pasar, ¿no? Y creo que para reflexionar críticamente, esto nos da un buen de base histórica, conceptual, teórica, contemporánea, para saber o dar unos vistazos o destellazos de lo que podemos esperar que suceda en los próximos años. Entonces, yo agradezco profundamente la invitación. Considero que todas estas reflexiones que se han dado hoy dialogan con las preocupaciones generales de que se proponen en el libro, pero permiten observar también cómo se expresan espacios concretos y afectan la vida cotidiana de las personas, no solo en movilidad, sino también de las personas que escribimos y que tenemos, hacemos parte de los estudios que aquí se plasmaron. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Junek. A continuación vamos a cederle el micrófono a la doctora Alejandra Gabriela Galicia Martínez. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde el 2024, perdón,
Sus líneas de investigación se centran en el sistema político mexicano, la historia intelectual, la historia del esoterismo occidental en América Latina y el análisis de redes políticas, intelectuales y de solidaridad en América Latina. Doctora Galicia, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo, igual que mis compañeras que me precedieron, pues quisiera manifestar mi solidaridad con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con las familias de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, Kimberly Jocelyn Ramos y Carol Toledo Gómez, que esperamos que pronto se haga justicia. Y bueno, también mandarle a Vanessa Maldonado un abrazo muy fuerte, que esperamos que pronto nos pueda acompañar en alguna otra actividad donde podamos seguir platicando sobre este libro. Quisiera agradecer también a todos los autores de la obra que respondieron a nuestro llamado, ¿no? A esa convocatoria que Amarilis cuenta que hicimos hace ya un par de años y que generosamente compartieron pues sus trabajos con nosotros. En este sentido, también quisiera agradecer a Itzel García de Jesús, que aquí anda, por la portada que nos hizo, ¿no? Que es una portada con la que trabajamos en algunos meses, ¿no? Porque queríamos como mostrar una situación muy particular, ¿no? Sobre la temática del libro y creemos que Itzel hizo un gran trabajo al hacer este collage, ¿no? Que no solo muestra la cuestión de la migración, sino que da cuenta de la diversidad de la que se intentó abordar en el libro. También quiero agradecer personalmente a Marilis, ¿no? Por dejarme acompañarla en este proceso. En realidad, la forma en la que surge el libro no es fortuita porque veníamos en la reflexión en el seminario, en el diplomado que se organizó en la Universidad de Querétaro, pero que sí tuvo ahí algunas, pues lo que tiene que ver con cuando se organiza un libro, ¿no? Procesos de dudas, después de afirmaciones, después de cansancio, después otra vez el ánimo arriba, ¿no? Entonces fue un proceso de pues altibajos, ¿no? A veces más altos, a veces más bajos, pero que en realidad fue un acompañamiento mutuo, ¿no? Y de mucho aprendizaje. Y en ese sentido también quisiera agradecerle muchísimo. Pues no sé, a los autores que están ahorita presentes, a Greta, a Lady Junek, a Natalie, ¿no? Por darse el espacio y acompañarnos en esta presentación. Yo quisiera abordar el tema del libro en dos sentidos. Primero, como contextualizar un poco más de lo que ya hizo Amarilis, ¿no? Sobre cómo surge el libro y después un poco plantearles cómo nosotros fuimos elaborando la discusión, ¿no? De cómo se fue armando este libro, porque parecería que en un momento la temática se agota y como lo dice Lady Junek, ahora nos damos cuenta de que no necesariamente, ¿no? Y después yo quisiera hablarles un poquitito de mi capítulo, que parece que lo que trabajo no tiene mucho que ver en los procesos de racismo y xenofobia en México, pero que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, pues en realidad nosotros cuando pensamos este libro por los años 2021, 22, 23, por ahí, ¿no? Que son los primeros años, bueno, ya cuando se va acabando el cuatrienio de Trump entre el de Biden, y entonces nosotros estamos percibiendo, como ya lo platicaba Lady Junek, un fenómeno migratorio que parecía desbordar, ¿no? A México, ¿no? Que empezaba ya a haber también una serie de condicionantes hacia México para poner límites a la movilización de distintas poblaciones que querían ir a Estados Unidos, ¿no?
Pienso, por ejemplo, ahí en las caravanas centroamericanas que empezaron a tomar como un nuevo boom, ¿no? Pero también de nuevos grupos de población, como ya lo comentaban las compañeras, donde estaban mujeres y niños que venían transitando solos, pero también poblaciones que antes no eran tan evidentes su tránsito por México como los caribeños, ¿no? Particularmente los haitianos. Y a mí me parece que lo que nos estaba proponiendo en ese momento el fenómeno era que había un momento donde se estaba llegando a un límite, ¿no? Porque empezaban a ver no solo el tema de las deportaciones, sino también la forma en la que se estaban separando familias, ¿no? Era un momento histórico muy particular que recuerdo que en las pláticas creaba mucha angustia en ese momento porque no sabíamos lo que venía después de eso, que iba a ser un poco más angustiante, ¿no? Entonces, ese fue como el momento en el que se presenta la oportunidad de participar en el diplomado y a partir de, de las temáticas que se presentan en este diplomado es que surge esta inquietud de decir, pues seguramente hay gente que está trabajando lo mismo e incluso mucho más, de una forma más compleja de lo que lo estamos planteando en el seminario, perdón, en el diplomado, y por eso se plantea esta propuesta de hacer el libro colectivo. Cuando comenzamos a recibir las propuestas, la verdad es que nos entusiasmamos muchísimo por las recepciones que tuvimos y por los temas, ¿no? Que de repente iban convergiendo con algunos de los temas que se tocaron en el diplomado. Y la verdad es que una de las cosas que nos dimos cuenta es que la realidad siempre nos va a rebasar en la reflexión académica y en la burocracia, ¿no? Porque eso es muy, muy importante. Eh, Conforme fue pasando el tiempo, íbamos leyendo y organizando los textos y en el diálogo con los autores, pero entre los autores también, pues nos dimos cuenta de que, claro, con los procesos se complementaban, pero también el atraso que íbamos llevando, pues la misma realidad nos rebasaba. Y este desfase, pues nos lleva al momento actual, ¿no? Que nosotros nos planteamos si la vigencia del libro, porque ya desde que lo planteamos al día de hoy son unos 3 años más o menos y el fenómeno nos desbordó, ¿no? O sea, no de lo de los planteamientos que se hacen en el libro parecería que quedaron desfasados, pero en realidad parece ser que no. Creo que como lo plantea Lady Junek y Greta, estamos viviendo como una resignificación de eso que se escribió, ¿no? Que el libro, como está compuesto en este momento, nos puede dar para seguir reflexionando en el momento actual, ¿no? Y yo ahora, justo en estos meses, semanas que acaba de salir el libro a la fecha, yo veo al menos, no sé, 4 temas que son fundamentales en el libro y que están muy vigentes, ¿no? En la coyuntura actual. Pienso, por ejemplo, en el tema de los desplazamientos, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que es muy importante en el libro es que toca el tema de los desplazamientos internos en México, que es un tema que cuesta mucho trabajo trabajar, o más bien, no es que cueste trabajo trabajar o analizar, sino que más bien ponerlo en la discusión pública en este momento. Los desplazamientos forzados son una constante en el país desde al menos más de 30 años y entonces el libro está hablando de alguna forma de ese fenómeno, ¿no? Otro fenómeno es el tema de la turistificación, ¿no? Que es un tema que también está presente en el libro, que sin duda tiene que ser más problematizado, pero que en este momento lo estamos
todas las redes sociales están hablando de turistificación, ¿no? Después, una reinterpretación de la conquista y el mestizaje, ¿no? Que parecería ser que es como un tema que ya hemos superado, pero en realidad no. Y después, esta nueva forma de trato hacia el migrante, ¿no? Lo que decía Lady Junek hace rato, ya el tema no es esperar para que te den un permiso para entrar a Estados Unidos, sino ahora la espera ya es para que te regresen. Y entonces estamos pensando en una reconfiguración de las lógicas migratorias, a mí me parece, ¿no? Entonces, creo que eso nos plantea un nuevo panorama para pensar al racismo como problema estructural. Y bueno, ahí yo quisiera entrar un poco a mi, a mi capítulo, porque cuando hablamos de que el racismo es un problema estructural, casi siempre pensamos en términos económicos y políticos, ¿no? Pero casi siempre se olvida como el tema de la ideología, ¿no? Y del papel que tienen las élites culturales e intelectuales, ¿no? En este proceso. Y por eso, cuando a mí me invita a Marilis y Janet al diplomado, yo sí no entendí la invitación, la verdad voy a ser muy sincera, porque yo dije, pues yo no trabajo migración. Eh, claro, yo, como mucha gente en este país, está atravesada por el racismo, pero no sé por qué quieren que yo meta a José Vasconcelos. Y a mí, a Marilis y Janet me dijeron, Ale, es importante la reflexión de José Vasconcelos. Después de un convencimiento arduo, yo dije, bueno, está bien, voy a hacer algo sobre José Vasconcelos, pero desde una perspectiva que no es tan común y que apenas se está introduciendo en el análisis de la historia intelectual latinoamericana, que es las corrientes esotéricas, ¿no? Y entonces ahí yo de hace años vengo trabajando a Vasconcelos, su lectura con la teosofía, y a mí me pareció este como un reto importante porque como lo vi cuando organizamos los artículos, pues las premisas de la raza cósmica siguen muy vigentes, ¿no? No solamente siguen vigentes en el imaginario colectivo del mexicano común, sino que también siguen muy vigentes dentro de las, los presupuestos de la Academia Mexicana, ¿no? A mí alguna vez algún profesor que me leyó y con el que trabajé sobre Vasconcelos y la teosofía me dijo, Ale, tú tienes que hacer un trabajo donde reivindiques el tema de Vasconcelos y su vínculo con la teosofía. La verdad que a mí eso no me gustó, ¿no? Como esa propuesta, porque yo no pienso que haya una reivindicación, ¿no? Todo lo contrario, para mí el tema de la presencia de Vasconcelos y el diálogo con esta corriente esotérica que recupera de alguna forma una perspectiva racista de la ciencia del siglo XIX, pues es, sobre todo, refuerza una idea de el mestizaje como un mecanismo racial, ¿no? Que estructura la sociedad mexicana. Y eso fue una de las cosas que a mí me interesaron mucho mostrar en este capítulo, ¿no? Porque, bueno, parecería ahí que no tiene nada que ver la migración, pero la migración es un elemento con el cual desde finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando se intenta construir una nación mexicana, el tema de la población es fundamental. Y para este tipo de personajes, el tema siempre va a ser aspirar a un blanqueamiento de la sociedad a partir incluso de no solo la famosa mezcla de razas, que no se da, ¿no? Sino a través de la construcción de un pensamiento blanqueado. Entonces, de alguna forma, para mí hay una fuente que no se ha explorado en el pensamiento de Vasconcelos, que es la teosofía, que, que tiene esa impronta racista, ¿no? Y de ahí yo estoy como muy contenta, ¿no? Porque yo me doy cuenta de cómo los planteamientos vasconcelianos
entran dentro de una construcción ideológica que no es propia de Vasconcelos, sino que viene desde mediados del siglo XIX, pero que seguimos viendo muy reflejada en el 20, ¿no? En el 21, perdón. Entonces, me parece que eso es muy importante, ¿no? Que ver cómo estas élites intelectuales y culturales también han aportado en la construcción de este flagelo que es el racismo en México, ¿no? Y bueno, de ahí creo que eso es como necesario seguir reflexionando, no solo con Vasconcelos, sino con otros intelectuales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Justo Sierra, ¿no? En el siglo XIX, que son intelectuales que también están pensando en esas lógicas, pero un poco más acá, como autores, como, bueno, no autores, pero también pintores, personajes como Gerardo Murillo, ¿no? Doctorat, que de alguna forma en la década de los 40 termina siendo no solamente exacerbando el racismo, sino un anticomunismo, ¿no? Entonces, es un panorama muy complejo que desde la perspectiva de los estudios sobre el racismo en México pueden seguir desarrollándose. Y bueno, de mi parte sería eso y pues no sé, muchas gracias a todos otra vez por la presencia acá. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, les queremos agradecer por el acotarse a los tiempos y a continuación nos gustaría conocer cuáles son las preguntas, comentarios al público que hoy nos acompaña aquí. También si a través de Facebook Live hay algunas preguntas, también retomarlas, pero podemos iniciar aquí con los presentes. Entonces, adelante. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Creo que Diego, pero no puedo prenderla. Ok, El entonces, micrófono. Diego, sigue tu micrófono en rojo, Diego. Ya Ya. estás. Perdón, he tenido muchos problemas técnicos el día de hoy, pero bueno, primero que todo quisiera agradecer a Greta, a Yunek por las presentaciones, también a Ale y desde luego a Cristian por la moderación de esta sesión del seminario. Y bueno, tenía algunas como más que preguntas como reflexiones, pero no sé si Amarilis y Yunek pudieran hacer algunos comentarios. Porque sí, efectivamente creo que, como dijo Ale, y creo que a los que venimos publicando nos está sucediendo esto, la dinámica de la realidad que estamos viviendo es acelerada, ¿no? Los procesos y las dinámicas que hoy vemos, mañana están sufriendo transformaciones casi que en sentido contrario o extremas, ¿no? Entonces, un poco la reflexión iba en ese sentido, la pregunta, reflexión, por ejemplo, en el caso de China, de la migración, si bien es cierto que hay continuidades de todos estos racismos dentro de la cultura popular mexicana, que todos los que vivimos aquí la hemos visto, la hemos escuchado y sabemos que es así, pero al mismo tiempo hay tengo esa impresión que hay que hay como un cambio también de reconocimiento hacia ahora lo chino, ¿no? Precisamente debido a esta conversión de China en, pues, si no la primera ya, pues por lo menos la segunda potencia hegemónica mundial, ¿no? Entonces, justamente entendiendo los racismos y estas cuestiones culturales como procesos, no sé qué rupturas o si hay rupturas o si alcanzas a ver rupturas, Amarilis, en el tratamiento hacia lo chino, digamos, en últimos tiempos. No sé si hay ahí algún punto de inflexión, de ruptura o simplemente identificas continuidades en esa valoración de lo chino. Porque yo tengo la impresión que en otros espacios sí hay como una resignificación de lo chino, ¿no? También dentro de la cultura popular.
Y lo otro era como que me pareció muy, muy interesante lo que decía Yunek casi al final de su intervención, en cómo la xenofobia que acompaña muchos de estos procesos migratorios, pues se ha acentuado también en estos 2 o 3 últimos años, pero ya al grado de parecer casi que uno de los elementos constitutivos del poder, ¿no? Uno de los elementos constitutivos de estos nuevos gobiernos que están apareciendo tanto en América Latina, pero también en Europa, ¿no? Donde algunos hablan de neofascismo, digo, más allá de la categoría y que podríamos discutir su precisión histórica o si realmente da cuenta del fenómeno, lo que es evidente es que esta xenofobia está siendo parte fundamental de los dispositivos del poder que se están configurando actualmente, ¿no? Y ahí creo que sería interesante como la reflexión de, bueno, cómo esa configuración va de la mano con la época que vivimos, ¿no? Es decir, la relación que ahí se está estableciendo un poco mucho más estructural, para llamarlo de alguna manera, entre estos elementos aparentemente culturales con esos procesos estructurales de fondo, ¿no? Creo que ahí sería interesante esa reflexión. No sé si Yunek ha pensado un poco en ese sentido o en esa dimensión. Y bueno, Ale siempre me enseña mucho de esto de la teosofía y de estos autores. Y desde luego que es importantísimo retomar estas influencias que constituyen la ideología de las clases dominantes en nuestro país, ¿no? Porque nos ayuda también a pensar estos contenidos históricos que están presentes en nuestra sociedad y que de repente, a lo mejor el que hoy hay un gobierno nacionalista de corte aparentemente progresista, nubla que también dentro de ese nacionalismo hay rasgos muy conservadores, ¿no? Y que están ahí a la espera de aparecer en cualquier momento, ¿no? Perdón, creo que lo de China era Greta, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Y digo, bueno, creo que en ese sentido, lo de Vasconcelos que nos cuenta Ale abre una línea de explicación de las derechas que están ahí como a la espera para en cualquier momento reconfigurar una alternativa, pues, de este tipo, ¿no? Conservadora, como ya lo hemos visto en otros países de la región, ¿no? Y entonces no debería como sorprendernos tanto ese racismo que está ahí como agazapado a la espera, digamos, de su oportunidad para el acceso al poder y configurar pues alternativas como estas que ya vemos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, como ven, más bien eran como un conjunto de reflexiones, de interpelaciones que creo que hacen el libro, porque efectivamente creo que lo importante es cómo estos textos, este libro, pues nos permiten comprender los fenómenos y la dinámica que seguimos o que estamos viviendo, ¿no? Que insisto, es aceleradísima, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los expositores, a todas las expositoras. Muchísimas gracias, Diego. No sé si Junek o Greta quieren comentar sobre los comentarios de Diego. Entonces comenzamos con, me parece que Junek. Ok, pues muchísimas gracias a Diego por los comentarios. Creo que se me venía a la mente cuando estabas hablando desde la narrativa, cuando vemos en los espacios públicos y periodísticos, cuando hablamos del voto, el chivo expiatorio, ¿no? Los mal llamados chivos expiatorios. Y siempre esta palabra de chivo expiatorio va a ser súper racista, clasista y xenófoba cuando se habla de las personas migrantes. Creo que al parecer en los últimos 5 años y ahora con el llamado Trump 2.0, pareciera que no solo la región del continente americano, sino el mundo está alineándose más a la derecha. Creo que ahí un poco lo que he estado analizando, pero también revisando los puntos como claves es el juego que también se está dando alrededor de los algoritmos y las formas de sustentar
diversos diálogos en contra de las personas migrantes, ¿no? O sea, siempre se habla del otro, la otra, el otro, no solo población migrante, población indígena, las mujeres somos también parte de esta otredad. Y creo que en ese punto las derechas, y sobre todo las derechas latinoamericanas, si analizamos no solo Estados Unidos, ¿no? Si damos una vuelta al sur, en Chile, pensamos en Milei en Argentina, ahora con la propuesta que está dando Fajardo en Colombia, es esto, ¿no? Es usar a las personas migrantes para ganar votos, ¿no? Y eso es, al final es un juego súper sucio, pero que las personas que ya están detentando el poder, como en el caso del Trump, ha permitido que lleguen al poder estas personas. Y creo que lo que debemos reflexionar y trabajar un poco es que estos discursos no deberían ser públicos y tampoco deberían ser financiados, ¿no? Que esto es bien importante mencionarlo. ¿Quién está financiando estos discursos? ¿Desde dónde se están financiando, no? O sea, si nos podemos saber qué partido político ahora está hablando en México en contra de la población migrante, ya se habla de ilegales cuando en el territorio mexicano, siempre lo repito, la población migrante no es ilegal, la población migrante es irregular y es irregular porque no tener documentos ante el Instituto Nacional de Migración es como cuando te echas una caguama en la banqueta, ¿no? Es una falta administrativa. Así está en la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, creo que a veces ni los mismos políticos saben qué tanto la política migratoria es igual o parecida a los Estados Unidos y solo replican. Entonces, creo que sí es interesante plantearlo, responderlo, hablarlo. Y esto, ¿no? O sea, cómo se está hablando de propuestas democráticas de derecha, pero siempre usando este discurso xenófobo, racista, y que en la opinión pública y los medios de comunicación interceden siempre como, no, en México no hay racismo, somos clasistas. Es como, bueno, ¿cómo nos podemos sentar a hablar? Creo que también esto intercede un poco a Greta. O sea, si en 100 años Greta nos mandó ahorita imágenes de lo que se ha hablado del racismo y la xenofobia, y hay gente que todavía está hablando de que en México no existe racismo, sino solo somos clasistas, ¿no? Un poco como para limpiarnos la idea de la ideología de la raza, el racismo, ¿no? Entonces creo que es interesante es hablar de qué está pasando, de quién están detentando el poder y cómo estos dispositivos, al final, ya para cerrar mi reflexión, se están volviendo globales, ¿no? Y se están volviendo globales porque el norte global los está poniendo en práctica y a veces los políticos que representan a los sures creen que lo que hace el norte es lo mejor para hablar o administrar las poblaciones, ¿no? O sea, sin darse cuenta que no tenemos nada que nos identifique con o con ellos. Y es como, Estados Unidos está deportando, bueno, entonces México también vamos a deportar, ¿no? O entonces en Chile también vamos a deportar. Se están haciendo puentes migratorios humanitarios, valga la redundancia de qué pueda decirse eso. Bueno, entonces Colombia va a ser puente humanitario. O sea, como que se van replicando, es como un copy-paste de lo bueno y de lo malo que se hace en políticas alrededor de las políticas de atención, control y gestión de la población migrante, sin pensar en el territorio, ¿no? Y que era un poco lo que yo hacía en el capítulo. Creo que la población haitiana y la población en Tláhuac, en la periferia, que es donde habito, nos demostró un poco eso, nos demostró que sí hay xenofobia, sí hay racismo, pero a todos los que estamos en la periferia, el centro blanco de la Ciudad de México no nos quiere, ¿no? Y el centro blanco de la Ciudad de México no nos quiere, seas mexicano, haitiano, venezolano, simple y sencillamente eres marrón, negro, pues no nos gustan nuestros espacios blancos gentrificados, ¿no? Entonces creo que también por ahí va como lo que está pasando, ¿no? Y que se hace público y que ahora se está normalizando el ser racista y xenófobo como en espacios no solo digitales, sino también en espacios que detentan el poder y que al final no deberían de hacerlo, ¿no? Yo creo que con eso cerraría mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a ofrecerte una disculpa porque todo el tiempo has dicho Junek, pero es Junek, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Discúlpame. Adelante, Greta. Claro, sí, aquí estaba atenta escuchando la pregunta. Creo que muchas personas sí reconocen a China como potencia económica e industrial, ¿no? El camionetón Geely, ajá, la infraestructura avanzada, la industria automotriz, o sea, con las cosas que puede generar el país, sí se distingue que tienen un logros, pero el racismo se da con las personas. O sea, el racismo como que no se dirige hacia el país, o sea, hacia el país o la estructura que pueda
aportar. Si no es directo, pues con quien tienes al lado, ¿no? Con el vecino, que si es estudiante, que si es un comerciante que a lo mejor está usando un espacio que a ti te cobraban la mitad de la renta y él puede pagar el doble y 3 meses por adelantado. Entonces, el racismo justo se ejerce contra las personas. Se puede reconocer sí a China como una potencia tecnológica, económica, mirar sus avances, los autos, ¿sí? Pero los prejuicios y la discriminación sigue, ya sea como decía ella, de manera esta UNEC, de manera virtual o en el físico. Entonces, de manera virtual, si sale nada más una nota de ya la aerolínea china conecta que en Tijuana con Cantón, China, ay, ¿para qué van a venir más chinos? Se desata, ¿no? Y también de manera, pues hasta como de vecinos, ¿no? De colgar una contramanta, de decir, esta manta está con caracteres chinos, pues ahorita ya vamos a poner nuestra manta de, este, muy, muy, muy sutil. Este espacio es para los potosinos, ¿no? O sea, con esa manta. Entonces, siempre es hacia la persona. Así se reconoce la tecnología, claro. Digo, todos queremos nuestro camionetón chino, pero ya la convivencia con las personas es siempre lo que hace más complicado y es a los ataques a donde se van directo, sea digital o con las personas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Greta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Alejandra. Gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que se me olvidó decir ahora en mi intervención es un poco como lo que yo percibí o mi sentir durante el proceso en el que se organizó este libro, se coordinó. Y particularmente con el trabajo de Lady Yunek, porque yo también vivo en la alcaldía de Tláhuac, ¿no? Entonces, cuando yo iba leyendo tu trabajo, era como si yo fuera viviendo los procesos que tú vas describiendo en tu capítulo, ¿no? Y eso me impactó muchísimo porque, claro, o sea, la presencia de la migración haitiana en esta zona, pues no fue como, más bien fue muy evidente y contrastó muchísimo con lo que ha sido esta zona de la ciudad durante décadas, ¿no? O sea, me pareció como muy, muy potente el artículo porque sí refleja de alguna forma los procesos que se experimentaron en esta zona de la ciudad. Y, y creo que hay como un punto donde no solo tu artículo, sino también los demás tienen una potencialidad de incluso aportar al estudio de las migraciones en el continente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en justo en este mismo grupo poblacional, cómo se ha movido en todo el continente americano, ¿no? Cómo después del sismo del 2011 llegan a Brasil, después llegan a Chile, después todos los procesos que viven ahí, ¿no? Y cómo salen, pero además como la caracterización de esa migración, que es un grupo de población muy formado, políglota, no sé, tienen unas características muy particulares que incluso los mismos espacios donde llegan son súper bien recibidos, ¿no? En comparación a otras poblaciones latinoamericanas que se mueven, incluso el grado de organicidad que tienen, ¿no? Es una cosa muy particular, ¿no? Entonces, bueno, un poco plantear eso, ¿no? El tema de que algunos o la mayoría de los textos que están en este libro tienen esa potencia, ¿no? De seguir evaluando la problemática en dimensiones continentales. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no me permito yo hacer un comentario igual de manera rápida. Amarilis, por favor, adelante. Amarilis. Tú primero, ya que, o sea, yo tuve la palabra un ratote, entonces adelante, adelante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con esto último que comenta Alejandra, me recuerda también el arribo de esta comunidad haitiana a Tijuana y también cómo esta, digamos,
Yunek, me gustaría que también comentara sobre esto, esta racialización que hay respecto a los haitianos y lo que comenta Alejandra, que también me tocó ver en Tijuana, esta parte de, es que son muy trabajadores y se apoyan y no, entonces, ¿hasta qué punto eso también puede ser una racialización de los cuerpos de las personas? Y la comparación que se hacía también porque esta convivencia que había en Tijuana de haitianos con hondureños y de esta lucha por los trabajos, se prefería en el discurso de la gente de Tijuana, se reproducía esta idea de mejor contrata a los haitianos y no contratas a los hondureños, porque ellos son muy trabajadores, ¿no? Los haitianos son muy trabajadores. Y entonces, pues con toda esta narrativa que se tiene pues, de esta segregación, bueno, o de estos perfiles de nacionalidades, también se va a generar un tipo de discriminación a partir de ello, ¿no? Es un comentario de bote pronto que me surgió ahorita con el comentario de Alejandra, y también pues quisiera hacer pues darme esta impresión que tengo, que no puede surgir, este libro no puede venir en un momento más, el timing con el que está saliendo este libro, es porque pues en el ascenso de las derechas se va a hablar ya, se va a dejar de lado el tema económico en cuanto a bueno, va a ser un eje transversal la economía para las migraciones, pero se va a estar fundamentando a través de las categorías raciales y xenofóbicas para fundamentar las acciones que se puedan estar dando a partir de los estados nacionales para la deportación de los no nacionales de sus territorios, ¿no? Entonces, esto por un lado, y también las políticas migratorias que aún en países cuyos gobiernos se dicen de corte progresista, se han visto sometidos a los mandatos del norte global y no puede ser más ejemplificador que el caso mexicano, que aún con el gobierno, el primer gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador y toda esta fundamentación que se hizo de él, del humanismo mexicano, tuvimos casos de la Guardia Nacional haciendo frente a las caravanas en el sur del país. Tuvimos casos como el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez con más de 40 muertos, ¿no? Actualmente con el gobierno de Claudia Sheinbaum también hace un par de semanas, no sé cómo sigue el caso, los casos, pero vimos redadas al más puro estilo de ICE y al más puro estilo de Peter Wilson en California en los años 90, cuando estaban pues básicamente metiéndose a las casas, metiéndose a los lugares de trabajo para detener a las personas migrantes, ¿no? Me tocó a mí ser sujeto de una revisión migratoria en la central camionera de Morelia, igual en esta época hace 2 o 3 semanas, entonces son procesos que los gobiernos de corte progresista están atravesando y que están con los que están teniendo que lidiar, pero bueno, estamos culpando en este caso a las políticas del norte global. Sin embargo, ¿qué se está haciendo desde estos gobiernos, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo el libro que estamos presentando hoy, creo que no puede salir el mejor tiempo porque tenemos que llevar a la discusión del ascenso de las derechas, pero también poner en discusión cuáles son las políticas y acciones que están haciendo los gobiernos progresistas en el sur global, ¿no? Muchísimas gracias. No sé quién me modera a mí, pero gracias a Marilis. Sí, bueno, siempre quedan muchas cosas por decir, pero está todavía Nati acá en la sala y también está Itzel. Discúlpame que modere tantito, ¿no? Pero bueno, no quisiera yo tomar la palabra si ellas todavía quieren decir algo. Pues bueno, damos unos segundos de reacción por si todavía Gracias, quieren Marilis. entrar. Adelante, Nati. Bueno, pues primeramente buenas tardes para todos, agradeciéndoles pues este espacio para difundir
un poco lo que fue este trabajo casi de 3 años, liderado pues por Amarilis y pues por Alejandra. Yo no tendría como mayores o sea, comentarios al respecto porque creo que cada uno de los capítulos nos abre una puerta de discusión en diferentes como latitudes del país, nos trae también a repensar también como nuevas betas de cómo estamos pensando también como lo de la migración y como que la invitación nuevamente es que a las personas que se puedan acercar a este libro podamos conversar con los que escribimos, ¿no? Porque digamos en este conversatorio creo que se centró mucho en la experiencia china, ¿no? Que para mí también es como un poco nuevo y como alguien que vivió en Tijuana también conoció parte de esos procesos migratorios. Pero sí creo que el libro tiene una riqueza no solo como en una revisión, digamos, histórica, pues para entender también de cómo han ido como mutando todo este tema de estereotipos, el tema también de los tránsitos, pues de la frontera sur, ¿no? Como en Tapachula, como en Tijuana, pensar como en el centro, ¿no? Con los trabajos y temas como el que trabaja Lady Junen, el de la espera, ¿no? Entonces yo no tendría más que decir que nuevamente pues agradecerles a todas las personas que han hecho parte de este libro, pero en particular a las coordinadoras que pues se votaron pues tremendo trabajo, se lo echaron y pues bueno, ya vimos que ya camina y tiene ojos y que después está abierto pues también para el debate. Es todo lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, Nati. Amarilis, Bueno, si él igual por eso por ahí queda, si en algún momento que nos interrumpa y que hable. Yo me quedé pensando mucho en esta, o sea, sí, la verdad, cuando estábamos haciendo el libro, sobre todo cuando ya estábamos revisando, ¿no? Para ya publicarlo, era como ya todo ha cambiado tanto que no sabemos qué hablábamos de cosas muy candentes en el momento, ¿no? Y de repente ya no era así. Entonces, quiero decir que efectivamente las políticas migratorias cambian mucho y muy rápido, porque además, o sea, la ley migratoria puede que no cambie tan rápido y tan fácilmente, pero existen otro tipo de políticas que no tienen que pasar por la ley para que de inmediato haya un cambio, ¿no? Ahí, por ejemplo, las órdenes ejecutivas, ¿no? De Donald Trump y otras cosas. Pero yo creo que la verdad es que el libro sí sigue siendo presente, primero para tener una idea histórica de cómo se ha comportado esto y segundo, porque creo que lo que estamos viendo es una agudización de lo que ya estábamos viendo hace 5 años atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que está diciendo Ale, la importancia de ver que tanto la ideología étnico-racial del Estado-Nación mexicano, en mestizaje, responde a esta visión de la occidentalización y el blanqueamiento no solamente de la raza, sino de la cultura. Y en ese sentido, digo, sí, no, somos bastante distintos a los anglosajones porque ellos de plano quieren una supremacía blanca, ¿no? Pero digamos que nuestro mestizaje ha tendido a ese blanqueamiento, ¿no? Y ahí yo creo que se empieza como a engarzar varias cosas, porque una vez que uno entiende este asunto de la occidentalización y escucha los discursos de Donald Trump y de Marco Rubio, queda bastante claro, y además la divulgación que han hecho en Europa, queda bastante claro que ellos están en una revancha de esta occidentalización, que es fascista y anticomunista. Y ahí entonces lo conecto también con el conflicto con China. Digo, ahora fueron y se visitaron y se dieron la mano, pero en redes sociales podemos ver muy claramente el odio que se está promoviendo hacia ideologías de izquierda y en ese sentido eso representan también los chinos. Y los chinos además son orientales, o sea, lo contrario de la occidentalización. Entonces, no sabemos, no sabemos en qué va a parar todo esto, pero digamos que eso está todo sobre la mesa. Ahora, una cosa que a mí siempre me ha llamado, o por lo menos en los últimos años me ha llamado mucho la atención, del tema de la migración y qué se hace con estas poblaciones migrantes en particular, no con todas, es el tema espacial. Y varios capítulos del libro los retoman. Se han movilizado a la fuerza y bajo engaño a la población.
se le mueve de un estado a otro, se le encierra en lugares por su seguridad o porque son ilegales o porque son irregulares, etcétera. Pero ya estamos en otra faceta de esto, y es que, bueno, y esa faceta viene caminando hace tiempo, no es que sea nueva, pero se han construido cárceles o estaciones migratorias para cada vez más no solo mover a esta gente, sino encerrarla. Se ha promovido con esto y con los discursos el terror en esta gente, de modo que si no los encierran, ellos mismos se encierran en su casa por miedo a salir a la calle y ni siquiera a buscar el pan, ¿no? Y además de eso, se han usado las cárceles ya existentes para encerrar a estas personas. Entonces, yo creo de verdad que es una cosa sumamente alarmante, y ahí hay otros puntos que quiero tocar. Cuando deportan a una persona, no la deportan a Canadá o a Noruega, la deportan a una cárcel en el sur global, en El Salvador, en África, ¿no? Que además del estrés que produce, que encima te deporten a un lugar que no es tu lugar de origen, bueno, que te deporten a tu lugar de origen también puede ser muy estresante para determinadas personas porque su vida corre peligro en estos lugares. Imagínate que te lleven a una cárcel, a una geografía completamente desconocida y desconectada contigo y con tu realidad y con tus redes de apoyo que pueden sacarte de ahí, ¿no? Entonces, bueno, además de que estas deportaciones se hacen en estos lugares, yo creo que era sumamente importante hablar de esto en México, porque ahora salió la noticia de que también ha disminuido en México el número de encuentros con el Instituto Nacional de Migración, que es la manera de contar cuántas personas están entrando al país sin documentación. Independientemente de que esté disminuyendo, hay situaciones en nuestra región actual que están en curso que van a forzar a la migración, a las personas a salir de estos países, y puedo hablar específicamente de Cuba. La situación actual en Cuba está forzando a las personas a sobrevivir donde sea que puedan, porque ahora mismo es bastante difícil ahí dentro, y esas personas van a seguir llegando a México. Y México tiene que mirarse en un espejo, porque por desconocimiento o sin desconocimiento, lo que sea, la realidad es que de muchas maneras se sigue discriminando a esta población, incluso cuando tiene documentos. No estoy hablando ya solamente de los buenos, sino de otros. Y bueno, ante la agudización de este fascismo anti-inmigrante, y es importante decir que es fascismo, porque no es solamente contra un grupo de personas en particular, sino de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBT. O sea, este fascismo es misógino, es transfóbico, es LGBT-fóbico. Entonces, estas poblaciones en particular pueden sufrir más todavía estos daños. Y bueno, qué lugar va a ocupar México en esto, ¿no? Es muy difícil, es un reto muy duro, pero estas poblaciones van a estar aquí, y así como, bueno, para nosotros en el libro era súper importante hablar de los desplazados, hablar de los deportados, hablar de los afrodescendientes de la Costa Chica, que como prácticamente único proyecto de vida tienen que ir a los Estados Unidos. Entonces, para que nos quedara claro que ese racismo no es nada más contra los mexicanos que van a vivir en Estados Unidos, es contra los deportados mexicanos que se quedan en la frontera norte una vez que los deportan, ¿no? Por ejemplo, o es contra los afrodescendientes de la Costa Chica. Y entonces, solo ya para cerrar, eso que vemos en las noticias y que decimos es que van a ir por ustedes en algún momento, es lo que puede pasar acá, porque como bien dijo Alejandra, las mismas poblaciones que viven situaciones similares a estos migrantes rechazados son las poblaciones indígenas mexicanas y las poblaciones afrodescendientes mexicanas y las poblaciones transgénero mexicanas, que, bueno, si tú mismo acabas de mencionar que has sido sujeto de revisión migratoria, ¿no? En un estado de tu propio país. Entonces, no es que van a ir por el otro, eventualmente van a venir por uno también. Muchísimas gracias, Amarilis. Bueno, tenemos 5 minutos. ¿Alguien tiene algún otro comentario breve, conciso?
Junet, por favor. Ixel, decía yo. Itzel, adelante, Itzel, perdón. Ay, perdón, buenas tardes a todas y todos. Bueno, solo les quería agradecer a las coordinadoras por mm, invitarme a participar en su libro y en su publicación. Y sí, tuve la oportunidad de leer algunos capítulos y me parece que como lo han comentado en todo el proceso más bien en toda em, la discusión ahorita es que son temas muy, o sea, a pesar de que el libro ya tiene como tiempo de realizarse, son temas muy, muy actuales, ¿no? Y que nos invitan a no quitar como el dedo de encima para discutir, mm, pues, problemáticas que surgen, ¿no? A partir de la movilización de las personas y que, pues, cada vez como que se cuestiona un poquito más como los principios y algunos valores y también ideologías que tiene uno como mexicano, ¿no? Como el estar y el pensar el otro, ¿no? De diferentes formas. Entonces, pues nada, creo que sería todo y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Itzel. Bueno, a continuación, como coordinadores del Seminario Permanente sobre América Latina, Alejandra, Diego, ¿tienen algo que comentarnos? Creo que Diego primero. Sigue con sus problemas técnicos. Sí. Bueno, si quieren yo. Adelante. Pues agradecer mucho esta sesión, especialmente a las presentadoras, ¿no? A Cristian por ayudarnos con la moderación de esta sesión, que debido a los hechos que han ocurrido en la UAM, este seminario solamente tuvo 3 sesiones, ¿no? Y bueno, que el próximo semestre vamos a seguir con estas actividades, invitarlos, ¿no? A que nos acompañen el próximo semestre con temáticas de coyuntura, pero también históricas y también en términos de cultura, ¿no? Literatura, cine, sobre América Latina. Están invitados, por favor, ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, decirle a nuestras invitadas que el seminario está abierto, si ustedes quieren presentar alguno de sus proyectos, temas, ¿no? Con gusto aquí podemos, pues, incluirlos. Muchas gracias, Ale. Diego. Pues nada más reiterar el agradecimiento a las presentadoras, a ti por ayudarnos a coordinar esta sesión, Cristian, y a Atenas que nos ayudó en la transmisión con el Zoom y en el Facebook, ¿no? Nada más eso y igual reiterar la invitación a pues que sigan las otras sesiones. En algún momento también esperamos colocarlas todas en algún espacio ahí todos los videos para que se puedan consultar. Entonces también en su momento pues esperamos hacerles llegar esa información. Y nada, que sigan o puedan seguir las actividades del siguiente semestre. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, le agradecemos nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales por las facilidades y sobre todo agradecemos a las presentadoras del día de hoy y a las coordinadoras Alejandra Galicia y a la doctora Marilis Pérez Varela por la invitación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.